Muy buenas tardes, estudiantes del módulo número 6. Estamos iniciando nuestra sesión número 6. Nos encontramos en la semana número 3 de nuestro módulo. El día de hoy, 20 de septiembre del 2024, siendo las 7:04, vamos a dar inicio a esta sesión de los espacios abiertos, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Mi nombre es Luis Alfredo Mena Luna y la actividad que vamos a contemplar el día de hoy es Finding a Roommate. Como les había comentado, esta actividad es la integradora número 6, corresponde a la semana número 3. Este es nuestro objetivo. Students express their personal routines in simple present. The agenda: greetings to everybody, vocabulary routines. Hablaremos de nuestra actividad integradora. The third person, auxiliary verbs, participation in forums, and the attendance to classes. Pues directamente nos vamos. El primer o uno de los primeros objetivos es describir nuestras rutinas. La actividad integradora 6 nos hace la especificación que debemos describir las rutinas de alguien más, de una tercera persona, pero como en otras sesiones, pues empezaremos. El primer paso es el vocabulario. Y a continuación observan con la presentación que dice wake up at 6, cook ham and eggs, listen to pop music, exercise at home. Estas son algunas de las rutinas que cada uno de nosotros tenemos y bueno, pues es el primer objetivo con el que vamos a trabajar, aprendernos la rutina, es decir, hablar de lo que hacemos cotidianamente. Una rutina es eso, una actividad que se repite constantemente o que tiene una cierta periodicidad. Wake up at 6. Claro, alguno de ustedes la adoptará o la cambiará de acuerdo a cada una de sus necesidades. Aquí dice wake up at 6. Me despierto a las 6. Me levanto a las 6, ¿no? Puede ser que alguien lo haga antes, wake up at 5, o lo haga más tarde, wake up at 7, etc. Cook es el verbo, es la acción. Listen to pop music, exercise at home. También en esta hacemos la adecuación y decimos exercise in the park, exercise in the gym. Entonces depende de cada uno de nuestros contextos, pero en general estas son algunas de las rutinas. Go to work, do homework, wash the dishes, and watch television. Right, you are going to consider this. Son 8 rutinas que de momento son las con las que vamos a iniciar a describir cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocar el sujeto. Iniciamos con nosotros. I wake up at 6. I cook ham and eggs. I listen to music. I exercise at home. I go to work. I do homework. I wash the dishes. I watch television. Por mencionar algunas rutinas. Claro que cada uno de ustedes va a describir las que sean propias a sus rutinas diarias. Llámese in the morning, in the afternoon, at night. Estas pueden ser descritas de lo que hacemos en la mañana, en la tarde o en la noche. La descripción no especifica un momento en específico, pero podemos tomar de cualquier o de fin de semana, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nuevamente? Colocar el sujeto. I wake up at 6. Recuerden que en esta actividad integradora, la actividad integradora número 6, el protagonista de la actividad es nuestro roommate, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte. ¿Qué es lo que sucede? Seleccionamos el sujeto, I,
you, we or they. Cuando hablemos de alguno de estos cuatro sujetos, la situación es como lo acabamos de comentar. Elijo mi rutina, escuchar música y si es alguno de estos cuatro pronombres, simplemente menciono el pronombre, es decir, al sujeto y digo you, ¿ok? Voy a hablar de you, aquí está, y digo la rutina. You listen to music. Si quiero ser específico sobre qué música o sobre qué género, pues le agrego you listen to rock music. You listen to instrumental music. El sujeto va al inicio. Si ahora lo cambio por they do homework. Ellos hacen tarea. They wash the dishes. Ellos lavan los trastes. Es decir, cuando sea alguno de estos cuatro sujetos, I, you, we or they, traslado junto a mi sujeto lo que es el, la rutina y la expreso. Recuerden que primero pues se escribe, ¿ok? Pero es lo que voy a hacer, ¿ok? Ahora, sería muy bueno que algunos de ustedes expresaran sus rutinas, dos rutinas que comúnmente realicen. I do homework. I go to work. I travel around. I visit my friends. Es una rutina, right? Bueno, vayan visualizando y pensando en alguna de ellas. Una vez que ya tengo el trabajo de la rutina, es decir, la frase que voy a ir a acompañar a ese sujeto, pues lo comparto con una conjugación. Sigo hablando de rutinas, sin embargo, aquí vamos a empezar a ver el uso de la tercera persona. ¿Por qué? Porque así nos lo especifica nuestra actividad integradora 6. Es decir, I drink water. Esa es mi rutina, yo bebo agua. Y después podré especificar cuánta agua bebo o con qué frecuencia lo hago. I drink water every day, todos los días. I drink 2 bottles of water every day, 2 botellas de agua todos los días, etc. Voy haciendo más específica mi rutina. Y como les acabo de comentar, lo mismo va a pasar si el sujeto es you drink water. Sin embargo, observen, y este va a ser ya nuestro proceso a seguir, si el sujeto es he, que recuerden que he significa él, she, ella, it, eso, es decir, alguno de estos tres se llaman tercera persona, vean lo que le sucede a la frase que hemos determinado como rutina. He drinks juice. She drinks juice. It drinks juice. El drink, que es beber, tomar, ¿m? Tiene aquí al final una S y esta es una regla gramatical. ¿Por qué? Porque el sujeto es una tercera persona. Esto solo pasa cuando es he, she o it, el sujeto. Cuando soy yo, no se le agrega nada, tomo tal cual está la rutina descrita, pero si es una tercera persona, debe acompañarse una S. Vean, segundo ejemplo, I eat pizza, es decir, yo como pizza con mis amigos. I eat pizza with my friends. Recuerden que hablamos de rutinas. O I eat pizza with my family. Como pizza con mi familia. Y observen que el verbo eat
se escribe tal cual lo localizamos en su traducción o en su conjugación. Ojo, para las terceras personas que son he, she o it, el verbo ya tiene una S. Así nos lo expresa la gramática, la regla. He eats. Y en la pronunciación también se debe hacer énfasis en esta S. He eats hamburger. She eats hamburger. El verbo eat versus el verbo eats. Ahí inmediatamente sabremos que es una tercera persona. ¿Ok? Entonces, de manera general, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos dice la regla que le agreguemos una S solo cuando se trate de terceras personas. Y tercera persona es he, él, she, ella, it, eso. El primer ejemplo dice, he runs in the park. Él corre en el parque. Y me voy a ir encaminando solo a describir las terceras personas porque mi actividad integradora es una persona distinta a mí, la que debe ser protagonista en la descripción de mi actividad integradora. No serán ustedes los protagonistas. Los protagonistas será al que determinemos como roommate. Es por eso que hacemos énfasis en la tercera persona. She runs in the park. Me paso al otro verbo. He practices yoga. Él practica yoga. Es su rutina. O ella, she practices yoga. Esto solo pasa cuando el sujeto es he, she, it. ¿Ok? Y entonces, primero, nos debe quedar claro que la tercera persona, ¿quién es? La tercera persona es he, él, she, ella, it, eso. ¿Ok? Haremos énfasis sobre todo en los dos primeros, he o she. Entonces, vamos haciendo ahora la descripción de esas rutinas, ya sea con he o con she. Entonces escribimos, he wakes up at 6. ¿Se acuerdan que al inicio solo hablábamos de wake up at 6, a las 6? Amanex, pero como aquí ya tiene un sujeto al inicio y es una tercera persona, resulta ser que le debo agregar una S. Así lo establece esta regla. He, sigo hablando en tercera persona, listen to music. He exercises at home. Él se ejercita en casa o él hace ejercicio en casa, porque el sujeto al ser él, el verbo debe llevar la letra S. Esto es una regla. Y en la pronunciación, al momento de que cada uno de ustedes realice su grabación, pues se debe escuchar esa S porque les decía, el protagonista o la protagonista será una tercera persona. Ok, entonces le he determinado rule number one, es decir, regla número uno. ¿A quién? A esta acción de colocarle una S al verbo, siempre y cuando sea he, she o it, que son las terceras personas. Y entonces aquí volvemos a poner más ejemplos. He drinks oranges. Recordemos que estamos haciendo rutinas. He eats, él come some popcorns, palomitas. He dances in the party. Él baila en la fiesta. He loves rock music. Todos los verbos tienen esta característica, agregársele
una S. Es parte de la regla gramatical y esta actúa de forma escrita: drinks, eats, dances, loves, y en la pronunciación se debe escuchar la letra S. Eats, drinks, loves. Probablemente en este momento lo hago exageradamente. Eats, pero es para que ustedes identifiquen que sí se debe pronunciar la letra S. Ya en una conversación cotidiana, pues no es tan marcada, pero sí se debe hacer esta referencia. ¿Por qué? Porque el sujeto es una tercera persona. Él, he o she, ella. Ujú. Y entonces vean, estamos describiendo activities, es decir, rutinas que hacemos regularmente. Y vean ahora la conjugación que viene a continuación. I brush my teeth. Me cepillo los dientes. Es mi rutina todos los días, en las tardes, en las noches. I brush my teeth in the morning. I brush my teeth after lunch, después de la comida, etcétera. ¿Ok? Voy especificando esa acción, esa rutina. Ojo, ¿qué le sucede o qué pasa cuando el sujeto es he, she o it? Le voy a dar lectura. He brushes his teeth. She brushes her teeth. It brushes its teeth. Excelente. ¿Qué es lo que le sucede aquí? Que el verbo lleva la terminación es en la escritura y en la pronunciación es brush, brushes, solo para terceras personas. She brushes, ella se cepilla. ¿Mm? Entonces, esto va a pasar lo mismo cuando explique o comparta do English homework. Al ser tercera persona, he does English homework. She does English homework. Do es hacer la tarea de inglés. ¿Mm? Pero como es tercera persona, él hace la tarea de inglés. He does English homework. Ella hace la tarea de inglés. She does English homework. Y por supuesto que hay una diferencia entre I do y she does. Aparte de que es el sujeto, de que es diferente, se pronuncia diferente. Do cuando no lleva la ES y does cuando sí se pronuncia con ES. Entonces, esta es la segunda regla. Regla número 1, cada uno de los verbos deben llevar una S al final. Ojo, siempre y cuando sea tercera persona. Pero ¿qué pasa en estos ejemplos que estamos observando? He watches a movie. She watches a movie. Y lo mismo con el siguiente ejemplo. He fixes the microwave. She fixes the microwave. Watch es observar. Entonces, él observa una película o ella ve una película. ¿Ok? El siguiente verbo conjugado es fix. Fix es arreglar. Él arregla el microondas. Ella arregla el microondas. Ojo, ¿y aquí qué es lo que se observa? Bueno, pues la regla número 2, rule number 2, nos dice que al verbo le debemos agregar la terminación ES, como lo acaban de ver en los ejemplos anteriores. Y nuevamente hago la aclaración, que es cuando se trate de terceras personas. He, she, it. En ese momento es cuando agrego esa
conjugación. ¿Ok? Ahora, ¿por qué sucede eso? Probablemente se pregunten, ¿por qué a unos verbos solo le agrego la S y a estos le estoy agregando ES? Bueno, por la siguiente condición. Si los verbos que se traducen o que en estos momentos los estamos utilizando como rutinas, si estas rutinas, el verbo tiene estas terminaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, para empezar, ¿qué terminaciones? La terminación CH, SH, X, S, O y por último la Z. Si mi verbo tiene esa terminación, debo agregar ES cuando el sujeto es tercera persona. Hace un momento ya veíamos varios ejemplos con he, ahora es she. La regla aplica igual porque es tercera persona. He o es she o es it. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El verbo go, aquí lo observan, al terminar en o, aquí está la o, y la regla dice que le agrego es. Entonces, conjugo o hago mi enunciado. She goes to work. Ella va a trabajar. ¿Mm? Y de esa manera se responde esa pregunta. ¿Por qué a unas actividades le pongo ES y a otras solo S? Por esta condición. Lo mismo si empleo wash, lavar. Lavar los trastes, lavar la ropa, lavar el auto, etc. Y ahí será el complemento lo que haga la diferencia. Pero la actividad o la rutina es lavar. Bueno, si el sujeto es tercera persona, entonces se le debe agregar ES. ¿Por qué? Porque aquí está, vean, SH, wash. Como es she, entonces es she washes the dishes. Watch, ver la televisión. Aquí está la terminación CH, mix. Ya veíamos con fix, que es reparar. Mix es mezclar los ingredientes. Ah, bueno, pues en este momento, entonces, como es aquí está, la terminación es tercera persona y entonces se le agrega ES. Y el último ejemplo de los que están aquí es con kiss. Termina en S, kiss, y es tercera persona, dice la regla, que se le agrega ES. Y entonces es she kisses her mom. Ella besa a su mamá al irse a dormir. Les decía, estamos hablando de rutinas y entonces de esa manera es como se van a ir complementando cada una de las acciones. ¿Ok? Estamos hablando de gramática, sí. Esto es netamente el aspecto gramatical, pero funciona porque lo vamos a aplicar sí o sí dentro de mi actividad integradora 6. Le voy a ir dando esta situación. Ok, pasamos a la siguiente situación. Hasta ahorita llevo dos. Esta es una tercera. Observen. I study English. Es mi rutina. Yo estudio inglés los fines de semana. O estudio inglés en las mañanas. O estudio inglés en línea. Les decía, el complemento pues ya va a ir siendo específico al mencionar mi rutina. I study English online. Perfecto. Muy bien. ¿Qué le sucede a las terceras personas? Efectivamente, que cuando es he, she o it, la conjugación del verbo study cambia. He studies English. She studies English. Ok,
Lo mismo pasa con copy, copiar el texto. He copies the text, she copies the text. Es una rutina, ella copia el texto. Pues lo mismo va a pasar con estas. Son ejemplos que suman a lo que vamos a comentar, a la adecuación que debemos hacer. Fly to Europe, volar a Europa, o a los Estados Unidos, o a un determinado país, etc. Si es tercera persona, ¿qué le sucede? He flies to Europe. She flies to Europe. Lo mismo con cry, es llorar en el examen. He cries in the exam. She cries in the exam. Me voy, recuerden, hacer énfasis a la tercera persona, porque ahí es en donde se están dando todos los cambios que desde el inicio de la sesión hemos visto. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede? Aquí vamos a ver. ¿Qué sucede con esta regla? Es la tercera regla. ¿Qué sucede cuando el verbo tiene la terminación en Y? Como lo vemos aquí en study, cry, fly, identify. Todos terminan en Y, pero ojo con la conjugación a las terceras personas. La regla dice que cuando el sujeto es tercera persona, la Y tiene que cambiarse por una I y se le agrega es. No sé si se percataron de eso. La Y, al ser conjugada con una tercera persona en esta parte de las rutinas, en presente, porque eso no sucede si es pasado. Bueno, en presente es lo que están observando en la diapositiva. She studies English and French. Ella estudia inglés y francés. She flies to New York. She identifies some problems. She cries in the school. Study, change for studies. La Y se cambia por una I. Esto solo pasa cuando es he, she o it. No conmigo, que soy pronombre I. No contigo, que eres pronombre you. Ahí no sucede. Solo le pasa a las terceras personas. ¿Ok? Y bueno, espero vayan tomando nota. En caso de que no, pues van a poder visualizar la sesión una vez que quede establecida la grabación y pasamos a la última conjugación de nuestras rutinas. I play soccer, juego fútbol. Es mi rutina de las tardes. I play soccer in the afternoon. O es mi rutina de los lunes y miércoles. I play soccer on Monday and Wednesday. Solo 2 días. O es mi rutina de los fines de semana. I play soccer on the weekend. Y observen aquí qué le pasa al sujeto. He, she, it. Que recuerden, es nuestro énfasis en la tercera persona. He plays soccer, she plays soccer, it plays soccer. Lo mismo si es enjoy. Enjoy es disfrutar. Él disfruta la música. He enjoys the music. Ella disfruta la música. She enjoys the music. Perfecto. ¿Qué sucedió aquí? Y es la última regla que veremos para esta situación. Cuando el verbo termina en Y, acuérdense, como play, como enjoy, como obey y como say, y por supuesto que existen más ejemplos. Vean, por ser tercera persona, se le agrega una S. Pero ojo, esto ya lo habíamos trabajado en la anterior regla, que cambiábamos la Y por una I. ¿Por qué aquí no está cambiada la Y por la I? La respuesta es la siguiente. Porque
Antes de la Y en estos verbos hay una vocal. Play tiene la Y, pero antes de la Y está la A. Enjoy tiene la Y, pero antes de la Y tiene la O. Y así lo mismo sucede con obey, say, y les decía, hay más ejemplos. ¿Qué sucede? Que cuando tiene la particularidad de tener una vocal antes, esta Y no cambia, se mantiene y se le agrega una S. Y los ejemplos, he plays video game, he enjoys instrumental music, he obeys his mom, he says the truth. Excelente. Ujú. Estas 4 reglas las podemos observar aquí en este resumen de la situación. Recuerden, rutinas. Me sigo manteniendo en el tema de rutinas porque eso es lo que voy a expresar en mi actividad integradora 6. Cuando el sujeto es I, you, we or they, mi verbo no sufre ninguna modificación. Esto en conjugación se llama mantener la misma palabra. Eat, drink, etc. Ya vimos los ejemplos. Pero ¿qué pasa si el sujeto es he, she, it? Lo que hemos llamado tercera persona. Están estas 4 reglas. Ya fuimos hablando de cada una de ellas y colocando ejemplos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando es it? Le agregamos la S. Eats. ¿Qué pasa cuando ese verbo que mantiene la rutina tiene la terminación SH, CH, X, S, o Z? Pues le agregamos la ES. Así lo establece la regla. Y lo mismo si termina en Y. Y ojo, aquí hay 2 variantes, 2 distintas situaciones. Si a la Y le antecede una consonante, se cambia por una I. Si a la Y le antecede una vocal, se mantiene. ¿Ok? Y todo, otra vez, todo sucede cuando pasa y se conjuga en tercera persona. Cuando no es tercera persona, vean, I, you, we, they, el verbo que sea, se va a quedar igual. Ahí no importa la terminación ni la extensión del verbo. Aquí quien hace esas modificaciones es el sujeto de la acción. Y por eso viene a mención todas estas reglas, porque lo que estamos haciendo es, ahora sí, hablar de una tercera persona. ¿Ok? Bueno, me voy a ir a lo que nos pide nuestra actividad integradora número 6. Dice que primero debemos definir a nuestro roommate. Lo haremos nosotros. Cada uno de ustedes hace esta actividad ya en la actividad integradora 6. ¿Quién es el roommate? No es otra persona más que nuestro compañero de cuarto o de habitación, roommate. Pero solo debe ser uno, ya sea masculino, he o femenino, she, para que se aplique las reglas que estamos comentando. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es poner a Jason. Jason is my roommate. Ustedes igual le pueden poner nombre, Elizabeth, Carla,
Nancy, Héctor, John, Peter, etc. Ustedes definen a su roommate, masculino o femenino, pero recuerden, solo uno. Bueno, y dice la actividad integradora que debo hacerle a él o a ella, una vez que definan el nombre de su roommate, le deben hacer 10 preguntas con sus respectivas respuestas. Es la primera parte de la actividad integradora. Ok, entonces ya dije que Jason es mi roommate. Le hago la primera pregunta. Does Jason clean the house? En la sesión anterior, la de este pasado miércoles, vimos cómo se hace una pregunta. Bueno, una pregunta se hace con el auxiliar does para este caso. ¿Ok? En realidad se hace con el auxiliar do o con el auxiliar does. Pero como ahorita es tercera persona, al que voy a necesitar es does. Después el sujeto, que ya dijimos que es Jason, y lo que le pregunte a él. Does Jason clean the house? Jason limpia la casa. Estoy en forma pregunta. Recuerden, y aquí hago el siguiente comentario. Ujú. Recuerden que cuando hacemos nuestra grabación, pues leemos las preguntas. Una pregunta lleva un cierto tono para diferenciarse de un enunciado afirmativo o de una negación. Recuerden que hace poco en la clase, en la sesión anterior dijimos, I like pizza. Dijimos qué es lo que nos gustaba y mencionamos I like pizza. También puedo mencionarlo de diferente manera en negativo. I don't like pizza. Ahora, en este caso, en esta actividad, vamos a realizar preguntas y cuando venga nuestra grabación, pues, ¿qué voy a hacer? Pronunciar esas preguntas. Y una pregunta tiene un cierto tono, que es el modo interrogativo. Does Jason clean the house? Y eso es lo que debo leer. Y entonces, bueno, tengo mi pregunta, respondo. No, he doesn't. Es decir, no limpia la casa. Aquí con que le ponga no, he doesn't, ya estoy dando por entendido que no limpia la casa. Ya no es necesario escribir el verbo y el complemento. En la respuesta de este tipo ya se observa con does la acción que realiza o que no realiza el sujeto. Me voy a una siguiente pregunta. Recuerden que Jason ya es a quien van dirigidas las 10 preguntas. Does he work? ¿Por qué he? Porque es Jason, es él. Si ustedes le ponen Elizabeth, pues será she. Y ese será el cambio que ustedes hagan. Esa parte ustedes la deciden, si es femenino o si es masculino. Does he work? ¿Trabaja? Yes, he does. Y vean cómo se responde de forma negativa, como en la uno, y en la 2 es afirmativo, o sea, sí trabaja. Yes, he does. Con que pongamos does, ya sabemos que es una respuesta a que sí trabaja. Ujú. Y aquí se aparece una regla que hacían mención el día, bueno, uno de sus compañeros hizo la mención el día de ayer. Si la pregunta, y bueno, le comenté a su compañero aquí, si la pregunta está hecha con does, vean cómo se responde con does. Lo mismo en la siguiente pregunta. Does he work? Y la respuesta es con does. Esa es una regla que vamos a mantener siempre
casi siempre en el inglés, en la estructura de las preguntas. ¿Ok? ¿Recuerdan cómo hicimos nuestras preguntas con can? Can you play soccer? Yes, I can. Si la pregunta está hecha con can, respondo con can. Aquí la pregunta está hecha con does, respondo con does. ¿Mm? Muy bien, ya llevo dos preguntas. Como me dijo que si trabaja, hago otra pregunta, dije, como consecuencia a su primera respuesta afirmativa. Where does he work? ¿Dónde? Where es dónde, ¿ok? ¿Dónde es que trabaja? Ok, perfecto. Entonces, respondo. Where does he work? ¿Cuál creen que sea la respuesta? He works in a bank. Y aquí aplicamos las reglas que hemos mencionado de agregarle al verbo S, en algunos ES, en algunos en Y cambiará y en algunos, a pesar de que se escriba en Y, no cambiará porque le antecede una vocal. Ah, pues depende entonces del verbo que vayamos a emplear, cómo lo vayamos conjugando. Ujú. Where, ¿dónde trabaja? He works in a bank. Siguiente pregunta. How many hours does he work? ¿Cuántas horas trabaja? Y fíjense que a pesar de que le antepongo where, dónde, how many hours, cuántas horas, sigue manteniéndose el auxiliar. ¿Cuál es mi auxiliar? Does. ¿Está? Porque se trata de una tercera persona. Y bueno, ¿cuántas horas trabaja? He works, porque acuérdense que estoy hablando de él, no de mí, sino de Jason. He works 10 hours every day. Él trabaja 10 horas todos los días. Estoy describiendo rutinas, por supuesto que estoy describiendo las rutinas. Ujú. Y aquí ya tenemos 4 preguntas. ¿Cuántas preguntas nos pide nuestra actividad integradora? 10. Al inicio de la misma, o cuando ustedes descarguen el documento de Word, ahí ya viene la tablita. De su lado izquierdo van colocando las preguntas y enfrente de cada pregunta su respectiva respuesta, pero no de ustedes, sino de ese roommate al que eligieron desde el inicio. Si es he, como en mi caso, Jason, o si es she, el nombre que ustedes quieran colocar. Ujú. Ok, recuerden, el protagonista de la actividad es roommate. Por supuesto que ustedes hacen las preguntas, ustedes le dan respuesta, etcétera, pero el protagonista de las acciones es nuestro roommate. Y con eso, ok, esa es la primera parte. Abajito o después del esquema en donde van a colocar sus 10 preguntas con sus 10 respuestas, viene que describamos las rutinas de ese roommate. Así dicen, describe the routines from your roommate. Recuerden que mi roommate es, ¿cómo se llama? Jason. Ahí está, Jason. First, y entonces empiezo a hablar de lo que él hace. First, Jason wakes up at 6:30. Y vean, aquí ya dice que wakes. Porque recuerden que como es tercera persona, le agregó una S. Then, estas palabritas son importantes. First, then, deben ir, deben escribirlas. Primero, Jason se levanta a las 6:30. Then, después, he takes a shower. After that,
Jason eats a sandwich. Y aparecen 3 puntos. Bueno, 3 puntos porque cada uno de ustedes pues ya le da la continuidad que realiza Jason o que realice su roommate. ¿Ok? Entonces, describen en un párrafo. Yo aquí ven, hice 2 líneas. First, Jason wakes up at 6:30. Then he takes a shower. After that, Jason eats a sandwich. Y me sigo. Bueno, describo más rutinas de él. Estudia. He studies music. Él estudia música. O estudia medicine. He studies medicine. Él ve la televisión. He watches television. O ve una película. He watches a movie with his friends, con sus amigos, etcétera, ¿no? Ahí voy definiendo muchas de las situaciones de él. ¿Mm? Y eso es lo que se complementa en la actividad integradora 6. ¿Ok? Bueno, esto es a grandes rasgos. Recuerden, 10 preguntas de su roommate con sus respectivas respuestas. Y en la segunda parte, describe las rutinas de él o de ella. Al final, realizan su grabación y la grabación no es otra cosa más que la lectura de esas preguntas que ustedes elaboraron con su respuesta. Imagínense que esta es lo que ya escribí, pues lo que van a hacer es darle lectura. Does Jason clean the house? No, he doesn't. Does he work? Yes, he does. Where does he work? He works in a bank. How many hours does he work? He works 10 hours every day. Y así hasta llegar a la pregunta 10 con su respuesta 10. Leen sus rutinas. First, Jason wakes up at 6:30. Then he takes a shower. After that, Jason eats a sandwich. Y así definen todas sus rutinas y eso es lo que ustedes deben realizar en su actividad integradora número 6. Como parte de la semana, en la semana 3 que estamos, recuerden que deben responder las 2 encuestas que les aparecerán en en la plataforma. Estas 2 encuestas son obligatorias responderlas, ¿ok? Es necesario para que se les habilite la información de la siguiente semana, que es nuestra semana 4, ¿ok? Bueno, pues espero que haya quedado muy clara esta parte, ¿ok? Que haya quedado, pues, lo más claro posible. Y bueno, nos vemos la siguiente semana, que es la semana 4, la semana de integración, así le llamamos, ¿sale? Que es nuestra semana 4 de integración. El próximo lunes. El próximo lunes, como todos los inicios de semana, les hago llegar en el mensaje de bienvenida qué es lo que debemos realizar en las 2 actividades que tengamos para esa semana, que será nuestra actividad integradora 7 y nuestro proyecto integrador, el foro de integración. Se llaman así, proyecto integrador, que es la 7, y foro de integración. Debemos participar en el foro. Ujú. Ok, y hay una serie de condiciones para que a cada uno de ustedes se les dé el porcentaje que necesitan de dichas participaciones. Pues sin más de mi parte, espero envíen sus actividades integradoras. Espero que estén bien, se comuniquen lo más pronto posible. Me preguntaban
la idoneidad de las actividades. Ustedes, quienes han enviado sus actividades, se han dado cuenta que estoy dándole la rapidez a las retroalimentaciones para que en todo momento puedan ajustar y obtengan una alta calificación. Pues de mi parte es todo. Espero tengan un muy buen fin de semana and have a nice weekend, right? Bueno, pues nos vemos la siguiente semana y será nuestra semana de cierre.